Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia de Omar Fernández. Omar Fernández es diputado 2020-2024 y candidato a senador por el Distrito Nacional por la Alianza Rescate RD 2024-2028. Quiero agradecerle a Omar Fernández su presencia y quiero pedirle no solamente excusas, sino también quiero pedirle el favor de que esta conversación que llene una serie de expectativas y de preguntas que la población o da por hechas o no conoce. De modo que le voy a agradecer a Omar que esté con nosotros, que se sienta bien, porque en lo personal, soy amigo de su mamá y de su papá. Y nadie sabe el trabajo que en el 96 se hizo en favor de el ascenso de su padre al poder junto a dos amigos, Miguel Coco Guerrero y Guaroa Liranzo. A partir de esa fecha, ya el poder ocupó el 100% del tiempo del doctor Fernández y nosotros, que habíamos comenzado en 1987, Omar Fernández no había nacido. Cuando nosotros entramos a televisión, Omar no había nacido, lo que significa que él es un producto de la época de la revista. Tiene también otra condición, y es que inclusive nosotros a veces hemos dicho que quizás no tiene la madurez que debería tener un legislador. Sin embargo, se hace camino al andar. Muchas personas entran a la política y al otro día son candidatos a senador, a diputado. Sin embargo, él se preparó para esas posiciones y se preparó mucho tiempo. Y el prepararse implica que aunque aparenta una senaduría del Distrito Nacional, una carga muy pesada para un joven de 32 o 33 años que debe tener Omar ahora, entendemos que él es de los pocos que se han preparado para esa posición, como se preparó para ser diputado. Nosotros queremos pedirle tener una conversación diferente a lo que quizá mucha gente espera. Omar, si te puedes ubicar más que como candidato, como analista de la situación de tu país. Primero agradecerte y pedirte que nos diga, ¿realmente tú estás aspirando por encima de tu capacidad o tú te sientes lo suficientemente seguro para ser un senador de la República por la capital dominicana? Bueno, primero, muy buenos días, don Julito. Muchísimas gracias a todo el equipo que le acompaña y gracias por la invitación. Y buenos días a los televidentes también que sintonizan en este momento. Bueno, a su pregunta, le diré que el haber tomado la decisión para aspirar a la senaduría fue una que requirió de mucho tiempo, de muchas consultas y sobre todo de muchas rodillas. Yo le pregunté mucho a Dios, sobre todo, y le pedí que me diera como discernimiento, que me ayudara a tomar una buena decisión. Porque ser diputado es una gran cosa. Imagínese ser senador, aún más. Entonces, hace ya unos meses, unos 8 o 9 meses más o menos, cuando ya tocaba ese momento como de tomar una decisión, por ahí se veía quizás un poco la disputa que se daba dentro del partido oficialista, de si finalmente la senadora actual repetía o no, si sería otra persona o no, si sería un extrapartido, como en efecto lo fue o no. Y mientras esa discusión se daba, parecía como que se abría una gran oportunidad, una puerta,
que brindaba esa oportunidad de entrar al Senado de la República. Mire, yo me convencí de algo, y es de que no hay forma de representar bien lo que no se conoce bien. Y como diputado me dediqué estos 4 años a conocer muy bien la capital. Por eso, por hablar con la gente, por dedicarle muchas horas a la calle, hablando con comerciantes, con emprendedores, con trabajadores por cuenta propia, con chiriperos, con todo el mundo, pude legislar y representar lo que sentí de la gente en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados en este caso. Omar, para seguir te quiero decir que personalmente yo creo y quiero que tú seas senador de la capital. Y no me da ningún empacho en decirlo. Yo quiero que Luis repita porque todo se ha consumado. Ahí no hay nada que hacer. Pero sería catastrófico que a ese poder mayoritario que va a obtener el presidente Abinader se le sume un poder mayoritario en el Congreso. Y creo que más que como siempre la edad fue importante en el Congreso, siempre los mayores juramentan a los menos viejos. Si fuera necesario, creo, después de ver la sustitución de Eduardo Estrella, que tú estarías en condición hasta de presidir el Senado. Cosa un absurdo. Un muchacho de 33 años presidiendo el Senado. Sí, porque todo es relativo al reto. Pregunta, cuando tú te lanzaste, personas que no me imaginé nunca que desearían que fuera senador, me expresaron su deseo de que le gustaría que Omar Fernández fuera senador. Sin embargo, en los últimos días he visto cómo primero podías competir con Faride bastante. Quizás le ganabas, pero podías competir. Y ella podía haberte ganado, tú Después resulta que no sabemos de dónde el presidente de la República, porque esa es una responsabilidad del presidente de la República, se inventa al doctor Moreno, una persona que hasta tu padre lo hizo fiscal de la capital, comprenda que nadie le puede negar, pero se inventa y tiene una voluntad extraordinaria en que él fuera senador, que hoy, ventajas que tú llevabas 100-1 se están acercando, y tengo el temor de que el poder pueda demasiado y evite que tú puedas ser el próximo senador. ¿Tú crees realmente que la voluntad de un presidente puede cerrarle el paso a alguien o ayudar a que alguien fuera? ¿Y para qué quiere él a Moreno de senador? Ahí eres analista, que te quiero. Bueno, vamos a ver, don Julito, eso es una gran pregunta. Y le diría quizás lo siguiente, es que ciertamente observo que hay como un interés especial en ganar la candidatura a la senaduría de la capital por parte del propio presidente y del oficialismo. Cosa curiosa porque decía yo el otro día en un medio de comunicación, y entonces sale un titular como que no le hace justicia realmente a lo que quise decir, porque no sale como el contexto completo, en lo que yo decía, bueno, yo me anoté para competir contra otro candidato a senador, no contra el presidente de la República. No porque sienta temor, sino porque me parece curioso tanta atención que se le pone a la capital y sobre todo entender cuál es la intención detrás. Lo que se me ocurre a mí es que quizás la pretensión es borrar el presente con Leonel Fernández y aniquilar el futuro con Omar. Y entonces, diría, ver ese nivel de... Y olvidarse que una pequeña concesión de que Omar sea senador podría ser un pequeño pago por el poder, porque todo el mundo sabe que este gobierno ganó por la división del PLD. Bueno, pero en ese momento la verdad es que aunque fuimos aliados en algunos niveles, cada partido llevaba su candidato presidencial. Pero en todo caso, sí le digo, me parece curioso ver ya no solamente el interés personal del presidente, sino los propios ministros, directores, funcionarios. O sea, a cada director y a cada ministro se le ha encargado hacer una actividad individual al candidato Moreno.
Y la verdad es que hemos visto históricamente cómo las imposiciones son malas, don Julito. Lo que me parece a mí es que se quiere imponer un candidato que no logra calar en la capital. Hoy esta candidatura cuenta con el respaldo de más de la mitad de los capitaleños. Que si un presidente influye en una candidatura, pero te cambia la balanza totalmente. Sabemos lo que significa tener un presidente de la República apoyando una candidatura y todo lo que eso implica. Pero a pesar le diría que esta candidatura, a pesar de no contar con el respaldo que hoy cuenta el doctor, cuenta con el respaldo de los capitaleños y el de Dios sobre todo, que puse mi campaña en sus manos. Así que es por eso que me siento seguro que a pesar de todo lo que se presenta en estos días, creo que lejos de hacerle un bien a esa candidatura, terminará por mostrar a los capitaleños la imposición que se quiere dar con una candidatura que a todas luces no es la que quieren los capitaleños. Omar, y si tú anuncias que tú no vas a ser candidato a la presidencia en el 28, sino en el 32, ¿eso no te ayudaría ahora? Pero yo lo que he anunciado es que soy candidato a la senaduría en el 24. No, pero tú has dicho que este es el primer paso. No, a ver. Que el Congreso es el primer paso. No, porque si si es cerrarle las puertas al futuro, es pensar en una candidatura presidencial eventual suya. Yo la verdad que no sé cuál es el interés especial, porque por ejemplo lo que noto es que ningún ministro apoya a otros senadores a nivel nacional, es como solo a este. Lo que para mí evidencia algo, o sea, deja algo en evidencia y es que, pone algo en evidencia y es que la candidatura necesita como de mucho respaldo para que logre prender. Decía el otro día que es una candidatura que parece que no se vale por sí misma, porque yo no veo un solo afiche que salga solamente el candidato, sino acompañado del presidente. Yo termino con esto. En caso de que haya una reforma constitucional con mayoría del PRM, tú serías un obstáculo, porque esa podría ser un obstáculo para que institucionalicen que el Ministerio Público no dependa del Poder Ejecutivo, o que las dos elecciones se unan, o es que se está tramando una modificación que afecte, en vez de 2 periodos, 3 periodos presidenciales. Bueno, le diría, don Julito, que toda reforma constitucional requiere como de un consenso amplio, de una conversación entre los actores políticos, sociales, económicos, un pacto con el pueblo, así como deben ser las reformas constitucionales. Toda reforma que vaya a robustecer nuestra democracia, nuestras instituciones, por supuesto que contará con la venia nuestra para convencer y ver qué es lo que se quiere consensuar. Si es para habilitar una nueva reelección, por supuesto que no, ya no hemos opuesto en el pasado. Y en ánimo de ser coherente tenemos como que mantener esa línea. Pero si es para fortalecer nuestra democracia, para robustecer nuestras instituciones, para que tengamos una constitución mejor que la que tenemos hoy incluso, pues por supuesto que uno no podría negarse. Diputado, ¿qué dicen sus números? ¿Cómo está la cosa en el Distrito Nacional hoy en día? Más de la mitad de los capitaleños respaldan esta candidatura en este momento. Y la verdad que eso me da, diríamos, no es razón para uno confiarse, pero sí me hace entender que el trabajo que llevamos adelante estos últimos 4 años como diputado ha valido la pena. Hemos sembrado y estamos a punto de cosechar. ¿Está conforme con el trabajo que ha hecho en la Cámara de Diputados? Sí, por supuesto que sí. Naturalmente no dependía solamente de mí, sino del consenso de 190 diputados, muchos proyectos que sometí y que hice toda la diligencia para que se convirtieran en ley. ¿Esos proyectos son personales o son del partido? No, personales. ¿Son personales? Sí, personales. Todos mis proyectos, obviamente, diremos, el partido nos encarga que apoyemos o no algunas cosas muy puntuales, pero mis proyectos de ley que he depositado han sido de tipo personal. ¿Y de qué proyectos estamos hablando, diputado? Bueno, el primero que sometí, que de hecho fue aprobado en la Cámara de Diputados, que busca regular los procesos de transición gubernamental. Como ustedes saben, cada 4 u 8 años se da un cambio de gobierno y se da lo que se llama la transición, entre mayo, que son las elecciones, y el 16 de agosto, que toma posesión el nuevo gobierno. Y en esa transición hoy se parte de la buena fe. Se conforman comisiones de transición que se supone que deben cambiar su información, pero los incumbentes que van a salir, si quieren, le entregan información en el tiempo que ellos entiendan. ¿Por qué insistes en eliminar el anticipo? Porque luego de muchas conversaciones con porque luego de muchas conversaciones con emprendedores, con comerciantes, trabajadores por cuenta propia, me doy cuenta que el anticipo... Pero tiene también su razón de ser. Hay personas que retienen impuestos 1 año de beneficios que tienen a principio. No, porque yo no planteo la eliminación del anticipo. Yo lo que digo es lo siguiente: el Estado recauda 9.000 millones de pesos todos los meses fruto del anticipo. El 90% lo aportan apenas el 5% de las empresas que pagan sus impuestos.
Y el 10% restante, el 95% de las empresas, que son las micro, pequeñas y medianas. En el caso de las micro, que son aquellas empresas que Esas tienen son un 5. 10 empleados o menos, lo que estoy planteando es que no paguen más anticipos. En el caso de los pequeños y medianos, que le calculen sus anticipos en base al 50% de los impuestos liquidados en su ejercicio anterior. Eso no es eliminarlo, porque yo no puedo plantear algo que yo sé que no es razonable. El Estado Eso es necesita llevarlo ese más dinero. suave. Claro, por supuesto, más suave para los pequeños, micros y medianos, que son los que más lo necesitan. Omar, ¿y tú entiendes que como senador, y hay posiciones que la gente, que los candidatos no quieren llevar, claro, te ponen la necesidad? Una reforma fiscal la integral, consensuada y no dilatada para el otro proceso, para que no se pueda hacer, ¿usted la apoyaría? Depende. Llegará una reforma, ese es como el rumor que se da, llegará la reforma a la discusión en el Congreso Nacional. Si es una reforma que no carga más a quienes tradicionalmente se le carga con más impuestos, una clase media apurada, que su dinero no le alcanza y que salga más golpeada con una nueva reforma, por supuesto que no contará Y con esa el no es consenso. una respuesta política electoral, porque si hay necesidad de una reforma es porque se necesita recaudar más, y recaudar más es cobrar más. No, recuerde que primero es un pacto fiscal que manda la ley Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12. Ese pacto fiscal estaba para cumplirse, no ahora. Para el 2019 se supone que tendríamos una presión fiscal de un 19%, hoy la tenemos en 15%. Bien. Y de ese 15 le damos un 4% solamente a educación. Entonces creo que tenemos que pensar en una reforma que no golpee a la gente que ya paga muchos impuestos. Bien. Omar, tengo un compromiso ante la Corte de La Vega un ratito y quiero hacerte una pregunta que implica una línea que tú has seguido, y es que quizás, además de lo costosa que es una campaña, quizás uno de los candidatos que menos dinero ha necesitado, primero, ni siquiera ha explotado su condición de hijo de Leonel Fernández, o ha tratado de no hacerlo, no lo puede negar porque la realidad es, no se puede negar, pero no se ve demasiado inversión en dinero en un momento en que el dinero es vital en este momento, y sobre todo los que tradicionalmente aportan están en condiciones muy difíciles. ¿Realmente tu candidatura está siendo costosa o tú no estás haciendo mucho esfuerzo, no tienes mucha necesidad por recursos? Bueno, las campañas cuestan dinero, sin duda que una campaña del tamaño del Distrito Nacional conlleva una inversión importante, más que la que me costó como ser diputado, pero lo que sí le aseguro, doctor, es que es mucho menos costosa que la del candidato oficialista. No ha necesitado ese nivel de inversión para lograr calar aquí en los capitaleños. Exacto. Bien, en el caso de otras propuestas, dice, a mí mismo me llamó la atención y digo, ¿por qué el diputado Fernández propuso lo del anticipo, y no con otro, ya en un momento electoral? ¿Qué otras propuestas se pueden llevar a cabo desde el Senado? Y sobre todo, tomando en cuenta que usted está basando su campaña en propuestas, en una que no sea negativa, no quiere ser controversial con el tema de las conversaciones y con los otros candidatos. Si es con propuesta y una campaña positiva, ¿qué usted le propone al distrito? Sí, antes de responder, Michelle, sí quiero aclarar que esta es mi iniciativa número 28 como proponente o coproponente en mi paso por la Cámara de Diputados, y en realidad a mí se me votó para ser legislador hasta el 15 de agosto a la medianoche. O sea, que estemos en campaña electoral o no, es indistinto para someter los proyectos que creo que son importantes para todos los capitaleños. Además de rescatar todas mis propuestas como diputado, que hoy tienen la misma importancia que tuvieron en el momento que las sometí, y una muy importante de hecho, que es la que busca crear el Centro Nacional de Criminología. La inseguridad ciudadana es un tema que me sale en primer lugar en todas las encuestas Es que como un hacemos. CSI dominicano. Sobre todo para comprender, para darle una visión al tema de seguridad desde la prevención del delito y no desde la persecución y represión, en lo que ellos somos moderadamente buenos. Va de la mano de la psicología, de la psiquiatría, de la sociología y estudia el comportamiento delictivo de la gente, por qué la gente delinque, y creo que tenemos que ir al origen del comportamiento. Pero también una causa que he defendido mucho en el Congreso Nacional, que es la defensa de los animales, con una reforma a la ley 248-12, planteo entre otras cosas... Tiene un proyecto, usted sometió un proyecto. Claro,
Planteo, entre otras cosas, endurecer las penas para quienes abusan, maltratan y llevan actos de crueldad contra los animales. Pero también un eje sobre el que estoy trabajando ahora como candidato a senador, que es educación. La educación es sinónimo de libertad. Yo estoy convencidísimo de que los países educados, cultos, conocedores de su historia son aquellos que alcanzan el pleno desarrollo. Y es por eso que pensando, ahora veo que se da una discusión sobre una posible reforma a la Ley General de Educación. Creo que es importante repensar las tandas extendidas en las escuelas públicas. Porque las tandas extendidas hoy funcionan para poco más que para que los jóvenes estén en la escuela, para que no estén en la casa. Te resuelve un problema social, sin duda. Pero creo que es importante que ese tiempo de ocio los jóvenes se eduquen, sobre todo en el método STEAM de enseñanza. Ciencias, tecnologías, ingeniería, matemática, de la mano del arte y la cultura. Creo que es importante que aprendan de teatro, de cine, de actuación, música, instrumentos musicales, educación vial, que también es una propuesta que tengo, educación financiera, educación Existe la alimentaria. ley de tránsito, Claro. pero en las escuelas pues, no se aplica. De hecho, la ley manda a la construcción de una escuela especial, pero yo quiero que se lleve a todas las escuelas de la República Dominicana. Así que ese tema, sobre todo lo que vimos en la capital, que nos pasamos la vida en un tapón, no te resuelve el problema de una vez, pero te lo resuelve para siempre. Porque tenemos que pensar en las próximas generaciones y yo creo que con educación todo se resuelve. ¿Cómo usted ve el posicionamiento de la oposición política hoy en día? ¿Habrá una segunda vuelta? ¿Qué posibilidades? ¿Cuáles son las expectativas que hay en lo que tiene que ver con esa participación? Estamos trabajando durísimo para provocar una segunda vuelta. Me parece que es muy posible. Estamos a unos, increíble, 30, 31 días ya de las elecciones. 33 días. A creo. 33 días, pero se suspende desde el jueves, o sea que ya casi como cierre 30. campana tiene 31. Correcto. De manera que yo creo que estamos como en buen momento para provocar una segunda vuelta. Sobre todo porque tenemos una alianza importante en el nivel congresual, como ya todos saben. Y en el caso del Distrito Nacional, en peso electoral, lo que significa el distrito, me parece que con el resultado que obtendremos ahora en una única vuelta, que tenemos los candidatos a senador, lograríamos voltear la balanza. De Pero forma que yo creo que sería las importante encuestas aquello. dicen que el presidente Abinader tiene el respaldo de más del 60% de los electores. Eso dicen las encuestas que se han estado publicando. Sí, en este último tramo de campaña se da lo que se llama la guerra de encuestas. Los partidos y los candidatos filtran encuestas, una te da arriba, otra te da abajo, aquel da mal, el otro da bien. Y eso en gran medida busca como persuadir a la gente para que entienda una cosa u otra, o a veces confundirla también. La mejor encuesta será el próximo 19 de mayo. Yo creo que se le quedará claro y estamos trabajando fuertemente para provocar esa segunda vuelta. Bien. Omar, diputado, cuando recuerdo bastante bien un presidente dominicano, muy amigo suyo, que me dijo una vez que un día tenía que comprar computadoras para poder colocar las primeras computadoras en las escuelas dominicanas, porque había que digitalizar y que adecuar a los jóvenes de las escuelas a todo lo nuevo, pero el mismo día tenía que comprar para una escuela en el este unas butacas porque había unos niños cogiendo clases debajo de una mata. Y él dijo cuando ese es el dilema de este tipo de países, que tú tienes que gobernar y gobernar para todos. El mismo, o sea, tanto para el que no tiene un aula como para el que lo que necesita es la perfección. Y esto me marcó, porque te ubica en el contexto de una realidad que vivimos, sobre todo con los presupuestos, con todo lo que nos hace falta. En este sentido, ¿cómo tú entiendes que se debe de manejar la cosa? Tener salud, por ejemplo, para todos, es el ejemplo en salud para todos básica, o tener resonancia magnética de 128 cortes en un hospital y en otro un centro de atención primaria que le faltan medicamentos. ¿Cómo tú entiendes que debemos manejar esto de los presupuestos y las políticas públicas? Tratar de universalizarlas y llevar lo básico, lo que nos hace falta, a más personas, o tratar de seguir llevando un balance de a quien le hace falta lo bueno y seguir avanzando, pero por otro lado recoger todo eso que nos hace falta. Bueno, universalizar sin duda es como un principio y además un derecho fundamental consagrado en la Constitución. El derecho a la salud y el derecho a la educación también. Sí, en todas las áreas. En el caso de educación, presupuesto no es lo que le falta, evidentemente. Un 4% hoy supone casi 300 mil millones de pesos al año. Eso es todo el dinero del mundo.
Lo que creo es que, o sea, como que no existe un plan claro. Por eso hemos visto incluso años cómo ha sobrado dinero. E incluso vimos, como el año pasado, el propio gobierno pretendía reducirle del presupuesto consignado para educación, cosa de lo que nos dimos cuenta rápidamente los legisladores y pudimos reparar aquel entuerto. En conclusión, lo que le diría es que universalizar la salud para todos, que es un derecho consagrado en la Constitución, algo, diríamos, acceso básico de cada dominicano que pueda presentarse en un hospital público que tenga servicios garantizados y de calidad, sobre todo, creo que es lo más importante. Eso sí se garantiza con más recursos. O sea, pienso que debemos considerar la posibilidad de que no solamente porque crece la economía cada año se le consigne más presupuesto a salud, sino porque hay una verdadera voluntad de que salud pública le dé el nivel y la calidad que requiere cada dominicano y dominicana. Diputado, vemos que cada aspirante a legislador hace su campaña individual, pero al final de cuentas hay un resultado generalizado que puede favorecer o ir en contra de quien gane la elección presidencial. Es decir, hay riesgos, es decir, y por una parte el gobierno o quien tenga la posibilidad de ganar las elecciones vería como una ventaja tener un Congreso favorable. Pero, ¿qué dirección desde la fuerza, qué se podría estar haciendo desde la fuerza del pueblo como para crear conciencia acerca de algo que no estamos viendo, de la necesidad de un equilibrio de poderes a través de una representación congresual, sin importar quién gane la presidencia? Bueno, le diría que lo primero es que en nuestro... Porque el presidente Abinader está apuntando a tener un Congreso a su favor para las próximas elecciones. Sí, él apuesta a eso, la oposición también apuesta a lo mismo, pero yo estoy muy convencido de la importancia de un buen equilibrio, un buen contrapeso. Imagine que llegue la reforma fiscal al Congreso Nacional y que no existe una sola voz responsable que pueda pararse a discutirla allí. O sea, que un oficialismo esté volcado por completo, que tenga 32 senadores, 150 diputados, ¿y qué se va a discutir en ese Congreso Nacional? Entonces, si llega una reforma que termina por golpear a la gente, que termina por cargar con más impuestos, ¿y quién se para allí a defender a la gente? Entonces, por eso yo creo que es tan importante como que la gente considere y entienda la importancia de que existe un equilibrio, un contrapeso. La oposición, por definición, es minoría. Ahora, es una minoría que debe estar presente, debe tener un espacio y debe discutir y plantear sus posiciones también. Y por eso yo creo que tenemos como una gran oportunidad este 19 de mayo de votar por una oposición responsable. En el caso de nuestro partido se ha ocupado incluso por ser rigurosa con los candidatos que presenta al pueblo para que sean personas realmente honorables, de alta reputación, conocedores de la materia, que entiendan a qué van al Congreso Nacional. Y por eso albergamos la esperanza de que la gente lo entienda. O sea, yo creo que el reto más grande que tenemos los políticos en este 19 de mayo es que la gente vaya edificada y con criterio a la hora de votar. Que la gente sepa el por qué y para qué de cada candidato. No sé si soy muy soñador queriendo eso, pero sí creo que tenemos la gran oportunidad de avanzar en esta contienda electoral. ¿Cuántos senadores usted estima que ganará la oposición? ¿Senadores? Sí. Bueno, estamos trabajando para ¿Dónde ustedes se sienten fuertes? Para Para tener más o menos una idea de cómo, porque ahí el criterio, usted mismo acaba de alguna forma de reflejar eso que mucha gente ve, como que puede haber una falta de equilibrio en la representación de las distintas fuerzas políticas en el Congreso Nacional. Háblenos un poquito de eso, cómo usted ve las perspectivas, las posibilidades de la oposición. Bueno, yo lo que decía en realidad es la pretensión del gobierno, no que yo creo que vaya a ser así. La oposición estamos trabajando para hacer la mitad más uno, al menos. Eso sí le daría un verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo. Ya al final quedará el soberano, es el pueblo que decide por quién vota, quién le da la oportunidad, a quién no. Pero albergo la esperanza de que en el marco de la alianza podamos lograr más de la mitad de los legisladores, para que exista un buen contrapeso al Poder Ejecutivo. El contrapeso al presidente Abinader, o sea, que usted lo da... No, permítame terminar. En caso de que gane el presidente Abinader. Caso de que gane el presidente Abinader. Mira, Omar, y en el caso de la campaña electoral, lo que falta, veremos a Omar Fernández los fines de semana en su jeep, en el techo, con su papá, o tal vez como es un candidato de la alianza a senador, con el apoyo de los candidatos, de los líderes de la alianza RD haciendo campaña. Por supuesto, cada vez que estén aquí en el distrito es lo que me toca. Lo que pasa es que mi campaña es local, la de ellos es nacional. Yo recuerdo, este fin de semana yo estuve aquí en el distrito, evidentemente, y el candidato de nuestro partido estuvo en Santiago y en San Francisco y en Bonao, me parece.
El fin de semana anterior estuvo en la frontera, también yo estaba en la capital, pero el momento que pisa aquí en el distrito y le toca aquí, por supuesto, contará con todo mi respaldo, mi apoyo y mi compañía, lo natural. Usted contará con, ¿verdad? O mejor dicho, yo le acompañaré a él, exactamente, no él a mí, yo a él. Porque él tiene que supuesto. apoyarlo también, Claro. porque usted tiene lo bueno y lo malo de esa candidatura, ¿verdad? No, todo, Claro, pero se pone en una balanza, mucho más lo bueno, por Sí, supuesto. pero yo lo he escuchado a usted decir Leonel es Leonel y Omar es Omar. O sea, Sí, que hay claro, cosas que... como Michelle es Michelle y Don Julito es Don Sí, Julito, claro, ningún claro. hijo exactamente igual al padre. Bueno, pero la política, el candidato es usted. Mire, en el caso de las políticas públicas que a la gente lo quiere saber, primero reitérelo, su posición en lo que tiene que ver con género y en el tema de las causales. Y el porqué de esa posición, porque yo digo, pero si está en campaña, a lo mejor le quita un poquito de voto, eso, pero ha sido muy coherente en este sentido. Adelante. Bueno, con el tema de las causales yo he sido muy claro siempre, yo respeto lo que manda nuestra Constitución. El artículo 37 consagra la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y en el caso en el artículo 42, numeral 3, habla del estado de necesidad. Y es que nadie está obligado a lo imposible. Hemos visto cómo nunca ningún doctor, por intentar salvar la vida de las dos vidas, mejor dicho, y habiendo agotado todos los métodos científicos, tecnológicos posibles, para salvar las dos vidas, si solo puede salvar una de ellas, en este caso la vida de la madre, queda exento de responsabilidad penal. O sea que nada más son dos causales. Siempre he dicho que la discusión es sobre dos causales, no tres, es lo que siempre he dicho, pero en todo caso me adhiero a lo que consagra el artículo 37 de nuestra Constitución. En el caso de la ideología de género, totalmente en contra. Yo jamás podré apoyar que se quiera imponer en las escuelas de la República Dominicana y normalizar que una niña puede vestirse de varón o que un varón puede sentirse como una hembrita y que eso es normal. O mejor dicho, inducirles ese comportamiento. Luego de que tengan la madurez suficiente, que ellos tomen la decisión que quieran en su vida, sin querer imponer sus criterios sobre las demás personas. Porque existe un derecho de la no discriminación consagrado en la Constitución. Tú tienes que respetar a cada quien como es. Ahora, que no se le impongan las escuelas a los niños que no tienen capacidad de discernir, mira que es normal que un varón se ponga una faldita o que una hembra pueda actuar como un varoncito. Eso yo creo que no es normal y tenemos que totalmente prohibir que eso penetre en la República Dominicana. En el caso de nuestra política migratoria, ¿ustedes tienen una posición diferente a la de la Fuerza del Pueblo y del presidente Fernández? Mire, yo debo Porque reconocer... la verdad que es una situación compleja que hay con Haití en este momento. Lo es. Y siempre digo, al presidente Abinader hay que reconocerle aciertos en ese tema. Pienso que el llamado a la comunidad internacional ha sido correcto, el haberse presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha sido correcto. Con el tema, el tratado fronterizo de 1929 que tenemos, con este río Masacre que pasa por ambas naciones, uno siempre ha apelado a la cordura, al consenso y a que como manda el tratado, se haga uso equitativo y racional del agua. Haití evidentemente no lo hace cuando procura la construcción de un canal que desvía el agua. Nos obliga a encender el canal de la Vigía para desviar el agua entonces nosotros. Diríamos, la alternativa de lo bélico siempre será como la última alternativa, eso yo no lo veo posible. Sí creo que la vía de la diplomacia es la primera a agotar. Ahora bien, así como le reconozco aciertos al presidente, un gran desacierto que creo que tuvo fue cuando cerró el comercio en la frontera y sobre todo lo que eso supone para los dominicanos. Sabemos que el comercio en la frontera supone un 90-10, 95-5 a favor de los dominicanos, que terminó por quebrar a productores, a comerciantes, a vendedores, y eso sí yo creo que no se pensó bien cuando se tomó esa mala decisión. Bien, como diría nuestro amigo el diputado Pacheco, en otro momento, vamos a dejar que el presidente Omar Fernández, el senador Omar Fernández, deje su mensaje final de por qué votar por Omar Fernández para senador en el Distrito Nacional el 19 de mayo. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación. La verdad es que estamos ya a 4 semanas de hacer historia acá en la capital. Se presenta el más joven contendor de todos en esta campaña electoral. Y lo cierto es que quiero que la gente entienda el por qué y para qué quiero ser senador. Que se convenza de mis ideas, de mis propuestas, que vaya convencido y con criterios a la hora de votar y que sobre todo lo haga lleno de esperanza, porque sé que son momentos duros, difíciles. Los políticos históricamente se encargaron de que se pierda la fe. Y yo creo que es momento de que llegue no Omar, la representación de una nueva generación, con una nueva forma de hacer política. Y es por eso que quiero que la gente tome en cuenta esta candidatura para el próximo 19 de mayo, acá en el Distrito Nacional, en el marco de la alianza que representamos en este momento. Bien, vamos a agradecer a Omar Fernández, diputado
del Distrito Nacional, su participación con nosotros, y candidato a diputado por la alianza, a senador por la Alianza Rescate RD para las próximas elecciones. Diputado, muchísimas gracias y éxitos. Gracias a ustedes por la invitación.